Democracia exigente, página 29, de las respuestas democráticas. En cuanto a las grandes empresas, hoy sabemos probablemente un poco más que cuando Lindblom señaló con vigor el problema. Lindblom. De por sí, las grandes empresas no son una amenaza para la democracia. Lo son cuando chocan entre ellas, o chocan con el poder político o con parte de él, o bien cuando lo corrompen. En el primer caso, la respuesta democrática ha estado constituida por las varias comisiones antitrust, actuantes también a nivel europeo, a fin de restablecer aquella fundamental condición constitutiva de la democracia que es la libre competencia, donde libre significa privada de obstáculos para acceder a la competencia. Sería fácil comprobar cómo, una vez sancionadas reglas claras para la competencia, su violación se presenta siempre y exclusivamente como el producto del enfrentamiento entre las grandes empresas y fracciones del poder político. Entonces también Lindblom estaría de acuerdo en que el problema no concierne tanto y solamente a las grandes empresas, sino más bien a la naturaleza de la puja política y a la influencia del electorado. Por otra parte, la democracia política tiene un sentido y nace también con el ambicioso y específico objetivo de contener el poder económico, de transferir la influencia política de la riqueza a los números, de los propietarios de los recursos de los medios de producción a los trabajadores, a los propietarios del voto. Los votos cuentan o deben contar. Esta sigue siendo la solución democrática que debe fundarse sobre la transparencia de los procesos de decisión y sobre la incisividad de los sistemas electorales. Para reducir todo a una fórmula seca y límpida, ni democracia industrial, ni democracia económica, sin negar que puedan existir instancias de uno y otro tipo y que sean positivas, sino supremacía de la democracia política. Más complejo se vuelve el discurso sobre el poder de los medios, en especial en caso de que se considere digna de atención la hipótesis de la masiva y doble influencia de estos sobre la política. Por un lado, esta presunta influencia se traduce en la afirmación de que la lógica del medio televisivo empobrecería el discurso político, catapultaría primero sobre la escena política y luego en posiciones de poder a los telegénicos. Cualquier cosa que quiera decir telegénico, y los teleidóneos en prejuicio de todos los demás competidores, y favorecería a los candidatos ricos que pueden permitirse costosas campañas a caballo de spots publicitarios o incluso la adquisición de programas enteros, lo cual significa que un medio televisivo puede favorecer a un candidato catapultándolo al éxito nada más por el uso de la propaganda y de influir en la mentalidad del elector. Por otro lado, se sostiene que el mensaje televisivo se prestaría a ser más manipulador que cualquier otro tipo de comunicación política. Por estas dos razones,
Si actúan concreta y conjuntamente, el medio televisivo representa un desafío terrible a la democracia política, ya que evidentemente la abolición del medio televisivo no es posible. La teoría y la praxis democrática están obligadas a elaborar medidas contra esta situación, aunque no sin arrojar alguna sombra de duda sobre la excepcionalidad del poder de la televisión. No parece haber existido nunca una edad de oro del discurso político democrático. Las élites y las contraélites siempre se han lamentado de la dificultad de convencer a los electores con discursos racionales, programáticos, fundados sobre datos, pues los electores se inflaman al escuchar discursos populistas, emotivos, pasionales. El discurso democrático no encuentra ciertamente su edad de oro, ni siquiera en los países tan atrasados como para no poder permitirse tener televisión. En algunos de estos países, ayer como hoy, pero hoy con mayores dificultades, el discurso político frecuentemente es conducido por funcionarios del Estado y resuelto con el uso de la fuerza o del engaño, es decir, con el sistema del garrote o la zanahoria. Cuando todavía no existía la televisión, si no eran los candidatos telegénicos, eran, de cualquier modo, los demagogos, los notables, los líderes populistas, quienes frecuentemente triunfaban. Ya al inicio de este siglo, aún en los Estados Unidos y mucho antes de la llegada de los grandes networks. En fin, la riqueza no ha sido nunca un hándicap para quien quisiese entrar en política antes y después del advenimiento de la televisión. Con eso, no se quiere sostener que la presencia y difusión de la televisión no cambien las condiciones de fondo y sean irrelevantes para la competencia política democrática. Solo se quiere sostener que la política democrática ha debido siempre hacer de las cuentas con recursos de comunicación, de popularidad, de riqueza no fácilmente reductibles al ideal de que el mejor programa, el candidato más competente, las solas dotes políticas no mejor definidas, hacen la diferencia vencedora. En cuanto a la manipulación de las opiniones, que estaría mayormente acentuada por el medio televisivo, no se puede desestimar la consideración de sentido común de que la manipulación, como variante perversa de la persuasión, es congénita a la política. Que haya sido acentuada cuantitativamente sobre la vertiente de la recepción, cualitativamente sobre la vertiente de la producción por el medio televisivo es una afirmación plausible, pero privada de comprobación y de todos modos discutible. La solución democrática a la influencia política del medio televisivo no está comprensiblemente en un improbable apagar colectivo de la televisión, en una improponible censura que se impusiera desde lo alto, en una prohibición de la propaganda política televisiva. Está en cambio en la capacidad del telespectador de recurrir a un rapidísimo y fatal zapping, y en un conjunto de reglas que por un lado reglamentan el acceso y establecen formas de tiempo igual,
y por el otro canalizan la competencia entre candidatos en circunscripciones más pequeñas donde la personalidad del candidato pueda emerger aún sin el recurso masivo de la televisión. Algunos estudiosos democráticos, y Dahl entre ellos, no han renunciado nunca a la idea de que el público democrático pueda ser educado, quiera educarse en la política y lo consiga. Cuanto más amplias, difundidas y de buena calidad sean las informaciones políticas gratuitamente disponibles en un sistema político, tanto mayores serán las posibilidades para los ciudadanos singulares de contrastar aquellas informaciones manipuladoras, incompletas, preconfeccionadas que proyecten los candidatos televisivos. Hago referencia a una famosa afirmación de Anthony Downs. Los individuos constituyen la fuente de información gratuita más ampliamente utilizada. A fin de cuentas, si estamos en una sociedad de la información, ¿por qué negar de raíz la posibilidad de que los ciudadanos se equipen coherentemente para tener las informaciones que desean y mirar solo los riesgos y no las potencialidades de la informática de una aldea global bombardeada o irrigada por las noticias? ¿Por qué no seguir sosteniendo y tratando de practicar también en el campo de la información política televisiva la solución democrática por excelencia, que es la competencia entre una pluralidad de fuentes, una red televisiva eventualmente pública y las otras redes privadas con propiedad rigurosamente diversa y transparente? ¿Por qué finalmente no hipotetizar que en lugar de salir embrutecido por la visión de miles de horas de dibujos animados y de telenovelas, de fútbol, de programas basura, el público televisivo del próximo decenio resultará un poco más selectivo, más avispado, mejor informado? Esta es una apuesta democrática, vale decir que apunta a la capacidad de los ciudadanos singulares de ejercitar su propia cultura política al elegir, al evaluar, al premiar también la información política y a sus mejores productores político-periodísticos. Página 34.